Hola a todos y todas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo he reparado un tendedero o mejor dicho lo he puesto a punto. Es un tendedero que se cuelga de la pared y tiene unas sujeciones de plástico donde va basado el cordel. Este cordel se ha deteriorado, que lo vamos a cambiar, y también los soportes ya también algunos se han partido y se han deteriorado. La idea es hacer un agujero pasante donde pasaremos la cuerda y iremos haciendo agujero a agujero haciendo un desbaste de este agujero un fresado para evitar que se pueda cortar la cuerda. Una vez hemos desmontado todas las barras, procederemos a poner el agujero en todas las barras en el mismo sitio. De esta manera, con una escuadra haremos los marcajes, nos quedarán todos parejos y todos en el mismo sitio, y con la ayuda de un rotulador permanente pues haremos la línea para saber por dónde debemos hacer el punteo o en este caso los agujeros. En mi caso he utilizado dos escuadras. Si no tenéis una escuadra, lo interesante sería que os la compraseis, y si no, pues con una simple regla podéis hacer la medición de todos los puntos y luego hacer el marcaje, como se ha hecho toda la vida, o con un metro o cualquier cosa. Utilizo un punzón mecánico de retráctil para metal, que la verdad es que va genial porque puntea muy bien, y de esta manera pues marcamos todas las barras. A continuación, me ayudo en este caso un poquito de la fresa para hacer el agujero un poquito más grande, y lubricamos con WD-40 para que la broca tenga menos fricción y sufra menos, además de que también baje un poco la temperatura. En el caso que no tengáis este tipo de fresa, y que tampoco es muy elevado su precio, podéis quitar la rebaba con una simple lija y haciendo un poquito de cuidado, metiéndola por el agujero, podréis quitarla sin problemas. Hacemos el fresado y ya veis el resultado, que es magnífico. Una vez ya los tenemos todos, procedemos a pulir y lijar todas las barras para dejarlas todas igualadas con el aceite WD-40, que la verdad es que hace un trabajo maravilloso, dejándolas todas muy pulidas y muy buen estado. A continuación pinto con antioxidante todas las argollas que tenía anteriores hasta que lleguen las nuevas de aluminio, para evitar que la corrosión siga, y después procederemos a seguir pintando. Una vez tengamos todas las barras ya preparadas, nos las dejamos colocadas para facilitarnos la instalación, y comenzamos a pasar una a una las barras por el tendedero, dejándolas todas bien igualadas en el mismo cordel. Es importante que todos los cordeles tengan la misma distancia para que a la hora de dejarlas colocadas se queden todas igualadas. Como veis, es un paso muy sencillo y muy fácil de hacer, simplemente hay que tener un poquito de maña. Ayudándonos de unos alicates podemos hacer pasar el cordel de una manera más sencilla y fácil. Aquí, como veis, la estoy dejando asegurada, de momento sin argolla. Alguna te puede complicar un poco, pero no es nada del otro mundo, es fácil de colocar y muy sencillo. En esta ocasión comenzó a llover y tuve que posponer las dos últimas varillas que me quedaban hasta el día siguiente. Simplemente volverlas a colocar, el mismo procedimiento de siempre. Metemos en la punta, sacamos por el otro lado. En alguna ocasión se te puede complicar un poco, pero nada que con un poquito de paciencia y maña no se solucione en 2 minutos. Y por fin colocamos la última, que se nos enredó un poco y fue un poco rebelde, pero finalmente colocada entera y muy sencillo. Es una reparación que en una tarde perfectamente la puedes tener hecha si tan solo quieres hacer el cambio de cuerda. En el caso de que quieras poner el agujero pasante, dependerá del tiempo que tengas y las herramientas. Con un taladro y una broca adecuada, pues enseguida lo tendrás. A continuación pinté las argollas que había pintado de antioxidante. Aquí os muestro cómo ya queda finalizado. Las pinté de antioxidante y posteriormente las pinté de imprimación para poder luego tener un mejor agarre con la pintura en este color mate que las dejo finalmente. Y a continuación os pongo unas historias en las que os muestro un poquito cómo las coloco. Espero os guste el vídeo y si os sirva de ayuda.
Buenas, pues aquí tengo las argollas. Como dije, ya he pedido unas de aluminio. Entonces ahora lo que se trata es de colocarlas. Pues sabéis, sí, ¿vale? Y ya quedarían fijas. Vamos a ir colocándolas todas. No sé si sabíais este truco para colocar una argolla sin tener que pasarla. ¿Vale? Lo pasamos así y como si fuera magia. Vale, este panel lo tengo que quitar, lo tengo que lijar y pintar para quitarle todo ese óxido, y lo quiero colocar un poquito más arriba. Vale, porque aquí queda muy escorado y no se puede trabajar bien con él. Como podéis comprobar, pues colocar aquí una argollita es un poco complicado. Da igual que la coloques en el sitio que le corresponde, como que no. O sea, la puedes poner donde quieras, como si quieres repetir, ya que las argollas son finas y da igual donde las coloques, ¿vale? Así que nada, hasta el próximo momento que pueda cambiar esto. Primero tengo que también arreglar todo lo que tengo aquí. Para eso tengo que desmontar los paneles y me tengo que terminar a poner la pared. Pero como ha habido días de lluvia, pues nada, no he podido hacer mucho. Así es que nada, tenemos el tendedero arreglado. Esta es la barra que hace bajarlos cuando sube. A ver, os voy a poner una muestra, por ejemplo. Vamos a buscar el que corresponde a la primera barra. Se me ha escapado una. Vale, cuando la colocas ahí, tiendes la ropa y automáticamente, claro, como no llegamos, pues cogemos la argollita, bajamos de ella, y es un poquito difícil con una mano. Ya la colocamos aquí y tendríamos la ropa colgada en alto dándole el sol. Nada, espero os guste. Hasta luego.